Qué bueno que estés aquí. Siéntete cómodo. Cuéntanos de dónde eres. Suscríbete y vamos al terror. Así que acepté el trabajo como guardia nocturno en esa mansión antigua convertida en atracción turística. Parecía sencillo, vigilar que nadie entrara después del cierre. Encontré una nota con 3 reglas que al principio me pareció una broma para asustar a los nuevos. Ahora daría lo que fuera por haberlas tomado en serio desde el primer día. Me llamo Alejandro Mendoza Rivera, tengo 27 años y vivo en Madrid, aunque ya no en el mismo barrio. Cambié de residencia después de lo que pasó en aquel lugar. Todo comenzó hace 6 meses cuando perdí mi trabajo en la biblioteca municipal por recortes de presupuesto. La situación económica estaba difícil y después de buscar durante semanas, encontré un anuncio para trabajar como guardia nocturno en la Casa de los Fantasmas, una mansión antigua del siglo XIX convertida en atracción turística en el barrio de Malasaña. La primera vez que vi el edificio quedé impresionado. Era una construcción imponente de 3 pisos con fachada de piedra oscura, ventanales altos y una puerta principal de madera tallada que parecía sacada de una película de terror. Mi jefe, Ernesto Gutiérrez, un hombre de unos 50 años con un rostro severo y ojos pequeños y penetrantes, me recibió en la entrada. Llevaba un traje negro impecable que contrastaba con su pelo canoso perfectamente peinado hacia atrás. Bienvenido, Alejandro. Te daré un recorrido rápido por el lugar antes de explicarte tus funciones, dijo mientras abría la pesada puerta principal. El interior era aún más impresionante que el exterior. Un amplio vestíbulo con suelo de mármol negro y blanco, una escalera majestuosa que se curvaba hacia el segundo piso, candelabros antiguos colgando del techo, y muebles de época cuidadosamente restaurados. El aire olía a madera vieja, cera de velas y algo más que no supe identificar, una especie de humedad antigua. Durante el día, la mansión se llenaba de turistas que pagaban por recorridos guiados donde les contaban historias de los supuestos fantasmas que habitaban el lugar. Había maniquíes vestidos de época en algunas habitaciones, efectos especiales básicos como luces que parpadeaban, sonidos pregrabados, y puertas que se cerraban solas gracias a mecanismos ocultos. Todo bastante predecible y diseñado para sobresaltar a los visitantes en momentos específicos del recorrido. Nada que me impresionara realmente. Tu trabajo es simple, explicó Ernesto mientras subíamos al segundo piso. Estarás aquí de 10 de la noche a 6 de la mañana. Debes hacer rondas cada 2 horas para asegurarte de que todo esté en orden. Revisa que no haya quedado ningún visitante escondido y que no entre nadie. Tenemos sensores de movimiento y cámaras de seguridad, pero han estado fallando últimamente. El sistema es antiguo y estamos esperando el presupuesto para renovarlo. Hizo una pausa frente a una puerta cerrada al final del pasillo del segundo piso. Esta es la suite principal. Permanece cerrada incluso durante los recorridos. No hay nada que ver ahí. Continuamos el recorrido y me mostró la sala de control en la planta baja donde podía monitorear las cámaras que funcionaban, la cocina donde podía preparar café para mantenerme despierto, y finalmente me entregó un juego de llaves. Casi lo olvido, dijo mientras sacaba un sobre del bolsillo interior de su chaqueta. El anterior guardia dejó esto para ti. Dentro del sobre había una hoja de papel doblada con 3 reglas escritas a mano. Leí las reglas y no pude evitar soltar una risita. Era obvio que se trataba de una broma para asustar al nuevo. Ernesto me miró con seriedad. Puedes reírte, pero te recomiendo que sigas esas reglas. Por tu propio bien. Su tono me hizo dudar por un momento, pero rápidamente descarté la sensación. Trabajar en un lugar llamado la Casa de los Fantasmas seguramente venía con este tipo de bromas pesadas. No sabía que pronto desearía haber tomado esas palabras más en serio. Mi primera noche fue tranquila. Hice mis rondas sin incidentes. La mansión crujía y hacía ruidos extraños, pero era una construcción antigua, así que no le di importancia. La segunda noche también pasó sin problemas, aunque noté que algunas de las cámaras que funcionaban la noche anterior ahora mostraban solo estática. Lo reporté a Ernesto por la mañana, pero me dijo que era normal, que el sistema eléctrico del edificio era inestable y que lo revisarían cuando hubiera presupuesto. Fue durante mi tercera noche cuando comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Estaba haciendo mi segunda ronda cuando escuché lo que parecía ser una conversación apagada proveniente del piso de abajo. Me quedé inmóvil, aguzando el oído. Sí, definitivamente eran voces. Pensé que podrían ser intrusos, así que bajé silenciosamente las escaleras, linterna en mano. Las voces parecían venir del pasillo que conducía al sótano,
Una zona que apenas había explorado porque Ernesto me había dicho que solo contenía cajas con decoraciones y material de mantenimiento. Al llegar al final del pasillo, las voces se detuvieron abruptamente. La puerta del sótano estaba entreabierta y una corriente de aire frío salía de ella. Nunca la había visto abierta antes. Iluminé con mi linterna y vi que había una escalera de piedra que descendía a la oscuridad. Recordé la primera regla: nunca bajes al sótano, pero si realmente lo necesitas, bajo ningún concepto entres por la puerta que tiene una X. Miré alrededor buscando alguna puerta con una X, pero no vi ninguna. Pensé que podría haber intrusos escondidos allí abajo y que era mi responsabilidad revisar. Descendí lentamente por la escalera de piedra. Cada paso producía un eco que parecía rebotar infinitamente en las paredes del sótano. La humedad aumentaba conforme bajaba, y el aire se volvía más denso, casi como si tuviera que empujarlo para avanzar. Mi linterna apenas iluminaba unos metros por delante, creando sombras que parecían moverse a mi alrededor. Al llegar al final de la escalera, me encontré en una amplia sala con techo abovedado y columnas de piedra. Las paredes estaban cubiertas de estanterías viejas llenas de cajas polvorientas, tal como había dicho Ernesto. ¿Hay alguien aquí?, pregunté en voz alta, esperando sorprender a algún intruso. Solo el eco de mi propia voz me respondió. Comencé a recorrer el lugar, iluminando cada rincón. Había varias puertas que daban a habitaciones más pequeñas. En una encontré herramientas antiguas y material de mantenimiento. En otra, decoraciones navideñas y de Halloween. Nada fuera de lo común. Estaba a punto de regresar cuando noté algo extraño. Una de las puertas tenía una marca. No era exactamente una X, sino más bien un símbolo parecido a dos líneas cruzadas irregularmente, casi desvanecido por el tiempo, pintado con lo que parecía ser óxido o quizás algo más oscuro. Me quedé mirando aquella marca durante unos segundos, recordando la primera regla. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero me dije a mí mismo que era ridículo dejarme asustar por unas líneas mal trazadas y una nota que probablemente era una broma. La curiosidad pudo más que mi inquietud, así que giré el pomo de la puerta. Estaba frío, inusualmente frío, como si hubiera estado en un congelador. La puerta se abrió con un chirrido prolongado, revelando una habitación pequeña y vacía, excepto por una mesa de madera en el centro sobre la cual había un libro viejo y lo que parecía ser una fotografía. Me acerqué con cautela y dirigí la luz de mi linterna hacia la mesa. El libro era un diario, sus páginas amarillentas y frágiles. Lo abrí con cuidado y vi que estaba escrito a mano. La letra era elegante pero nerviosa, como si quien escribiera hubiera estado agitado. Hojeé algunas páginas y leí fragmentos sobre experimentos con el velo entre mundos y comunicación con el más allá. La fotografía mostraba a un grupo de personas alrededor de una mesa, en lo que parecía ser una sesión espiritista. Reconocí la habitación. Era la suite principal del segundo piso. De repente, la puerta se cerró de golpe detrás de mí. Me giré sobresaltado, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Intenté abrirla, pero el pomo no giraba. Estaba encerrado. Golpeé la puerta gritando por ayuda, aunque sabía que nadie me escucharía. Fue entonces cuando noté que ya no estaba solo en la habitación. No veía nada, pero podía sentir una presencia detrás de mí. Un frío que no era natural y que parecía intensificarse. No me atrevía a darme la vuelta. Un susurro llegó a mis oídos, tan cercano que sentí el aliento frío en mi nuca. «Has abierto la puerta». El pánico se apoderó de mí. Golpeé la puerta con todas mis fuerzas hasta que mis nudillos comenzaron a sangrar. Justo cuando pensaba que iba a desmayarme de terror, la puerta cedió inesperadamente y caí al suelo del pasillo. Me levanté de inmediato y corrí hacia las escaleras sin mirar atrás. Al llegar al vestíbulo, me detuve a recuperar el aliento. Miré el reloj. Eran las 3:15 de la madrugada. Tenía que completar mi ronda y aún quedaban casi 3 horas para el amanecer. Decidí subir al segundo piso para comprobar que todo estuviera en orden allí. Mis manos todavía temblaban mientras subía las escaleras. Me dije a mí mismo que había sido víctima de mi propia imaginación, influenciada por el ambiente del lugar y por aquellas estúpidas reglas. Al llegar al pasillo del segundo piso, noté que había una luz tenue saliendo de debajo de la puerta de la suite principal, aquella que según Ernesto permanecía siempre cerrada y según la tercera regla, nunca debía abrir. Me acerqué con cautela. No recordaba haber visto ninguna luz allí durante mis rondas anteriores. La curiosidad y el miedo luchaban dentro de mí. ¿Debería ignorarlo y seguir con mi ronda? ¿O debería investigar? Recordé la regla 3.
Nunca entres en la suite principal del segundo piso. Está cerrada, pero por alguna razón se abre sola. Quien entró quedó atrapado y salió con problemas mentales. Un escalofrío recorrió mi espalda nuevamente. Decidí solo echar un vistazo rápido a través de la cerradura, sin abrir la puerta. Me agaché y miré por el ojo de la cerradura. Lo que vi me dejó helado. Dentro de la habitación había varias figuras vestidas con ropas antiguas alrededor de una mesa, exactamente como en la fotografía que había visto en el sótano. Pero estas figuras no eran sólidas. Podía ver a través de ellas, como si fueran proyecciones o fantasmas. En el centro de la mesa había algo que brillaba intensamente, demasiado brillante para distinguir su forma. Las figuras parecían estar recitando algo al unísono, aunque no podía escuchar nada. Me aparté de la cerradura, el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Fue entonces cuando noté que el pomo de la puerta estaba girando lentamente. No esperé a ver qué ocurriría después. Corrí por el pasillo hasta las escaleras y bajé a toda prisa. Me encerré en la sala de control, donde me sentía más seguro rodeado de tecnología moderna y luces brillantes. Pasé el resto de la noche allí, mirando frenéticamente los monitores, aunque la mayoría solo mostraban estática. A la mañana siguiente, cuando Ernesto llegó, intenté contarle lo que había visto, pero me interrumpió antes de que pudiera terminar. «No quiero saberlo», dijo secamente. «Solo sigue las reglas y estarás bien». Su respuesta me molestó. ¿Acaso sabía lo que estaba ocurriendo en aquel lugar? ¿Por qué no me había advertido claramente si los peligros eran reales? Decidí que esa noche investigaría más a fondo, aunque ahora sé que fue la peor decisión que pude tomar. Durante todo el día no pude dejar de pensar en lo que había visto. Me debatía entre renunciar inmediatamente o regresar para descubrir la verdad. La curiosidad y la necesidad económica ganaron la batalla. Llegué temprano a mi turno, decidido a buscar más información antes de que oscureciera por completo. Ernesto me recibió con su habitual frialdad, pero esta vez noté algo diferente en su mirada, como si estuviera evaluándome o quizás preocupado. «¿Todo bien anoche?», preguntó mientras me entregaba las llaves. Le respondí que sí, mintiéndole descaradamente. Algo me decía que no debía confiar en él. Antes de irse, me miró fijamente y dijo: «Recuerda, Alejandro, la curiosidad mató al gato. Hay preguntas que es mejor no responder y lugares a los que es mejor no ir». Se marchó sin esperar mi respuesta, dejándome con una sensación incómoda en el estómago. Comencé a explorar la mansión con la luz del día aún filtrándose por las ventanas. Me dirigí primero a la oficina de Ernesto, ubicada en una pequeña habitación junto al vestíbulo. Estaba cerrada con llave, pero recordé que entre las llaves que me había dado había una pequeña que nunca había usado. Probé y, efectivamente, la puerta se abrió. La oficina era austera, un escritorio, un archivador, una computadora antigua. Empecé a revisar los cajones buscando cualquier información sobre la historia real del lugar. En el último cajón encontré una carpeta etiquetada como incidentes. Dentro había informes sobre accidentes ocurridos en la mansión a lo largo de los años, visitantes que afirmaban haber sido empujados por fuerzas invisibles, objetos que se movían solos, y varios guardias nocturnos que habían renunciado abruptamente o, peor aún, habían sido encontrados en estados de sococatatonía. Un hombre me llamó la atención: Miguel Sáenz, mi predecesor. Según el informe, había sido encontrado una mañana en la suite principal, sentado en el suelo, murmurando incoherencias y dibujando símbolos en las paredes con su propia sangre. Seguí leyendo y descubrí que la mansión había pertenecido a Augusto Vidal, un acaudalado empresario obsesionado con el ocultismo que había organizado sesiones espiritistas en la década de 1920. Durante una de estas sesiones, ocurrió algo terrible. Todos los participantes fueron encontrados muertos, con expresiones de terror en sus rostros, excepto Vidal, que desapareció sin dejar rastro. La policía de la época concluyó que había sido un asesinato múltiple seguido de suicidio, pero nunca encontraron el cuerpo de Vidal. El sonido de pasos en el vestíbulo me sobresaltó. Rápidamente guardé los documentos y salí de la oficina, cerrándola con llave. No había nadie allí, pero los últimos rayos de sol se habían desvanecido y la oscuridad comenzaba a apoderarse del lugar. Regresé a la sala de control y comencé mi turno oficialmente. Las cámaras seguían mostrando mayoritariamente estática, excepto por 3 que funcionaban intermitentemente. Una en el vestíbulo, otra en el pasillo del sótano y la última en el pasillo del segundo piso, frente a la suite principal.
Las primeras horas transcurrieron sin incidentes. Hice mi primera ronda evitando el sótano y manteniéndome alejado de la suite principal. Todo parecía normal, con los habituales crujidos y sonidos de la vieja mansión. Regresé a la sala de control y me serví un café. Fue entonces cuando lo vi en el monitor. Una figura blanca y difusa cruzando rápidamente el vestíbulo. El corazón me dio un vuelco. Comprobé la hora. 1:33 de la madrugada. Recordé la segunda regla. Si oyes voces y empiezas a ver formas blancas, sal de la casa inmediatamente. Pero mi trabajo era asegurarme de que no hubiera intrusos. Y si abandonaba mi puesto, probablemente sería despedido. Además, podría tratarse simplemente de un fallo en la cámara o algún truco de luz. Decidí investigar, armado con mi linterna y un viejo atizador que había encontrado junto a la chimenea del vestíbulo durante mi primera noche. El vestíbulo estaba vacío y silencioso cuando llegué. Recorrí el espacio iluminando cada rincón, sin encontrar nada fuera de lo común. Estaba a punto de regresar a la sala de control cuando escuché un susurro que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. «Ayúdanos, estamos atrapados». Me quedé paralizado, girando sobre mí mismo, buscando el origen de aquella voz. Fue entonces cuando las vi. Formas blancas y nebulosas comenzaron a materializarse alrededor del vestíbulo, figuras humanas traslúcidas que se movían lentamente hacia mí. El pánico se apoderó de mí nuevamente. Recordé la regla y corrí hacia la puerta principal, pero estaba cerrada y no podía abrirla por más que lo intentaba. Las formas se acercaban cada vez más, y sus susurros se intensificaban. «Ayúdanos, libéranos, Él nos mantiene aquí». Retrocedí hasta chocar contra la pared, el atizador temblando en mis manos. Una de las formas se detuvo frente a mí, y aunque no tenía rasgos definidos, podía sentir que me observaba. «La llave está en el libro. Destruye el símbolo», susurró antes de desvanecerse junto con las demás formas. Me quedé allí, temblando, durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Cuando finalmente logré moverme, comprendí que tenía dos opciones: huir y nunca regresar, o descubrir qué estaba ocurriendo realmente en aquella mansión. La adrenalina y una inexplicable sensación de responsabilidad hacia aquellas almas atrapadas me llevaron a elegir la segunda opción. Regresé a la sala de control para recuperar la compostura y pensar en mi próximo movimiento. La referencia al libro me hizo recordar el diario que había visto en aquella habitación del sótano. Tendría que volver allí, a pesar del terror que me producía la idea. Miré los monitores y vi que la cámara del pasillo del sótano mostraba algo inusual. La puerta con la marca, aquella que se parecía a una X, estaba entreabierta y una luz tenue salía de su interior. Reuní todo mi valor y me dirigí hacia el sótano. Esta vez, las escaleras de piedra parecían interminables, y la humedad era aún más opresiva. Al llegar abajo, vi que efectivamente la puerta estaba abierta, emitiendo un resplandor verdoso. Me acerqué cautelosamente, empuñando el atizador como si fuera una espada. La habitación parecía diferente a como la recordaba, más grande, con símbolos extraños grabados en las paredes que brillaban con la misma luz verdosa. En el centro, sobre la mesa, estaba el diario, abierto en una página específica. Me acerqué y comencé a leer. Era una entrada escrita por el propio Augusto Vidal, describiendo cómo había descubierto un ritual para abrir una puerta a otro lado y obtener poder inimaginable. El ritual requería sacrificios, y Vidal había usado a los participantes de su última sesión espiritista como ofrendas. Pero algo había salido mal. En lugar de obtener poder, Vidal había quedado atrapado entre dos mundos, ni completamente vivo ni completamente muerto, alimentándose de la energía de aquellos que entraban en contacto con el velo que él había rasgado. La última página contenía un dibujo del símbolo que mantenía abierta la conexión. Era exactamente la marca que había en la puerta. Según el diario, destruyendo este símbolo se cerraría permanentemente la puerta y liberaría a las almas atrapadas. Pero había una advertencia: quien intentara destruirlo se enfrentaría a la ira de Vidal, que haría todo lo posible por impedirlo. Justo cuando terminaba de leer, sentí un cambio en el ambiente. El aire se volvió gélido y la luz verdosa se intensificó. Levanté la mirada del diario y lo vi. Una figura alta y oscura en la entrada, con ojos que brillaban con el mismo tono verdoso enfermizo. No era humano, o al menos ya no lo era completamente. Tenía la forma de un hombre, pero se movía de manera antinatural, como si sus articulaciones funcionaran al revés. Y supe, sin ninguna duda, que estaba frente a lo que quedaba de Augusto Vidal. «Ha sido muy persistente»,
Alejandro, dijo la figura con una voz que parecía provenir de las profundidades de la tierra. Los otros guardias huyeron o enloquecieron antes de descubrir tanto. Se movió hacia mí con una fluidez inquietante, como si flotara en lugar de caminar. Retrocedí instintivamente, apretando el diario contra mi pecho y sujetando el atizador con tanta fuerza que mis nudillos se tornaron blancos. Mi mente trabajaba frenéticamente buscando una salida, pero la figura bloqueaba la única puerta. No tienes por qué terminar como los demás, continuó Vidal. Podría ofrecerte conocimiento, poder, cosas que ni siquiera puedes imaginar. Extendió una mano hacia mí, sus dedos anormalmente largos y pálidos. Solo tienes que darme ese libro y olvidar lo que has visto. Su oferta sonaba casi razonable, pronunciada con aquella voz hipnótica que hacía que una parte de mí quisiera obedecer. Pero recordé las formas blancas, sus súplicas desesperadas, y supe que no podía rendirme. No, respondí con una firmeza que no sabía que poseía. No permitiré que sigas atrapando almas inocentes. La expresión de Vidal cambió, su rostro contorsionándose en una mueca de furia que no parecía posible en un semblante humano. La temperatura de la habitación descendió aún más, y mi aliento comenzó a condensarse en el aire. Las paredes parecían palpitar, y los símbolos grabados en ellas brillaron con más intensidad, como si respondieran a su ira. Entonces te unirás a ellos, gruñó, y se abalanzó sobre mí con una velocidad sobrenatural. Reaccioné por puro instinto, golpeándolo con el atizador. Para mi sorpresa, el metal atravesó su forma como si estuviera hecho de humo, pero pareció causarle dolor. Vidal retrocedió con un chillido inhumano. Aproveché ese momento para correr hacia la puerta, empujándolo al pasar. Su tacto era como sumergirse en agua helada, y sentí que me robaba parte de mi calor vital. Logré salir de la habitación y corrí por el sótano hacia las escaleras. Podía sentir a Vidal persiguiéndome, su presencia fría a pocos pasos de distancia. Subí las escaleras de dos en dos, tropezando varias veces, con el diario aún en mis manos. Al llegar al pasillo de la planta baja, miré hacia atrás y vi que Vidal se había detenido al pie de las escaleras, como si algo le impidiera subir más allá del sótano. «No puedes escapar, Alejandro», gritó. «Esta casa es mi dominio. No hay salida para ti». Se desvaneció en la oscuridad, pero su risa resonó por todo el edificio, un sonido hueco y antinatural que me erizó la piel. Comprendí que tenía razón en algo. No podía simplemente huir. La puerta principal seguía cerrada, y dudaba que pudiera romper las ventanas, que estaban protegidas con gruesas rejas históricas. Mi única esperanza era destruir el símbolo como indicaba el diario. Regresé a la sala de control para pensar. Según el diario, el símbolo original estaba grabado en la pared de la suite principal, donde se había realizado el ritual fatal. Las marcas en otras partes de la casa, como la de la puerta del sótano, eran solo extensiones del símbolo principal. Destruir el original rompería el vínculo que mantenía a Vidal en este mundo y liberaría a las almas atrapadas. Pero tendría que entrar en la suite principal, violando la tercera regla. Revisé los monitores una vez más. La cámara que apuntaba a la puerta de la suite principal mostraba algo alarmante. La puerta estaba completamente abierta, y una luz intensa salía de su interior. En el pasillo, varias formas blancas parecían estar intentando entrar, pero algo las repelía. Comprendí que era el momento de actuar. Busqué en la sala de control algo que pudiera servirme como arma, y encontré un extintor. No estaba seguro de si serviría contra Vidal, pero era mejor que nada. Armado con el extintor y el diario, subí al segundo piso. El ambiente era cada vez más opresivo, como si el aire mismo se resistiera a mi avance. Al llegar al pasillo, las formas blancas se volvieron hacia mí. Esta vez no sentí miedo, sino una extraña conexión con ellas. Me hicieron un pasillo hasta la puerta abierta de la suite, como animándome a entrar. Respiré profundamente y crucé el umbral. La suite principal era una habitación amplia y elegante, con grandes ventanales cubiertos por pesadas cortinas de terciopelo rojo. En el centro había una mesa redonda de madera oscura, la misma que había visto a través de la cerradura y en la fotografía. Sobre ella ardía una llama verdosa que no parecía necesitar combustible. Las paredes estaban cubiertas de espejos antiguos. Entre ellos, destacaba un símbolo tallado directamente en la pared. Un complejo diseño geométrico que parecía moverse y cambiar si lo mirabas demasiado tiempo. Apenas había dado unos pasos dentro cuando la puerta se cerró violentamente detrás de mí.
Me giré sobresaltado y vi a Ernesto de pie junto a la puerta, con una expresión que nunca le había visto antes, una mezcla de miedo y resignación. «No deberías haber entrado aquí, Alejandro», dijo con voz temblorosa. «Nadie debería entrar aquí nunca». «¿Tú lo sabías?», pregunté, sintiendo como la ira crecía dentro de mí. «¿Sabías lo que estaba pasando y seguiste contratando guardias nocturnos? ¿Cuántos han terminado atrapados o locos por tu culpa?». Ernesto bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. «No tenía elección», murmuró. «Él me amenazó. Dijo que tomaría a mi familia si no le proporcionaba nuevas energías». Antes de que pudiera responder, la temperatura de la habitación descendió bruscamente. La llama verdosa sobre la mesa creció hasta el techo, y de ella emergió la figura de Vidal, ahora más definida y terriblemente real. «Veo que has traído a mi fiel sirviente contigo», dijo con una sonrisa grotesca. «Ernesto ha sido muy útil durante todos estos años, alimentándome con ingenuos como tú». Vidal se movió hacia nosotros con aquella fluidez antinatural, y Ernesto retrocedió hasta quedar pegado a la pared, temblando visiblemente. «Pero ya no lo necesito», continuó Vidal. Con un gesto de su mano, Ernesto comenzó a elevarse del suelo, agarrándose la garganta como si una fuerza invisible lo estuviera estrangulando. Su rostro se tornó morado, y sus ojos se llenaron de terror. «No», grité, lanzándome hacia adelante y rociando Vidal con el extintor. El polvo químico pareció afectarle momentáneamente, distrayéndolo lo suficiente para que Ernesto cayera al suelo, tosiendo desesperadamente. Aproveché la confusión para correr hacia el símbolo en la pared. Según el diario, debía destruirlo físicamente para romper el vínculo. Levanté el extintor, dispuesto a golpear la pared con toda mi fuerza, pero Vidal se recuperó más rápido de lo que esperaba. Con un rugido furioso, envió una onda de energía que me lanzó contra uno de los espejos, haciéndolo añicos. Caí al suelo entre fragmentos de cristal, sintiendo como algunos se clavaban en mi piel. «Idiota», bramó Vidal, acercándose a mí. «¿Crees que puedes destruir algo que ha existido por más de un siglo? Soy más poderoso de lo que puedes imaginar». Su forma parecía crecer, llenando la habitación con su presencia oscura. Los fragmentos de espejo a mi alrededor comenzaron a levitar, girando como cuchillas afiladas. «Te despedazaré lentamente», siseó, «y luego absorberé tu esencia hasta que no quede nada de ti». Estaba acorralado, sangrando y aterrorizado. Pero mientras Vidal se regodeaba en su aparente victoria, noté algo en uno de los fragmentos de espejo. El reflejo del símbolo en la pared aparecía invertido, y en esa forma parecía revelar un punto débil, un pequeño círculo en el centro de diseño que brillaba con más intensidad que el resto. Era mi única esperanza. Recogí el fragmento más grande de espejo que pude encontrar. Reuniendo mis últimas fuerzas, lo lancé directamente hacia ese punto en el símbolo. El fragmento de espejo voló por el aire como si tuviera vida propia, reflejando la luz verdosa en patrones hipnóticos. Todo pareció ralentizarse. Vidal girándose hacia el símbolo con una expresión de horror absoluto, los cristales suspendidos cayendo al suelo, Ernesto cubriéndose la cabeza con los brazos. El fragmento impactó exactamente en el centro del símbolo, incrustándose en la pared con un sonido agudo que reverberó por toda la habitación. Lo que sucedió después fue indescriptible. El símbolo comenzó a agrietarse, líneas de luz blanca surgiendo desde el punto de impacto y extendiéndose como venas luminosas a través del complejo diseño. Vidal emitió un alarido que no parecía humano ni animal, algo primigenio y terrible que hizo que me tapara los oídos en un intento inútil de bloquearlo. Su forma comenzó a distorsionarse, estirándose y contrayéndose como si fuerzas invisibles tiraran de él en direcciones opuestas. «No, lleváis un siglo intentándolo. No podéis destruirme», rugió con una voz que parecía contener cientos de voces diferentes. La llama sobre la mesa creció hasta convertirse en un pilar de fuego verdoso que alcanzó el techo, incendiándolo instantáneamente. El calor era insoportable, pero no podía moverme, paralizado tanto por el terror como por una extraña fascinación ante lo que estaba presenciando. Las grietas en el símbolo se ensancharon hasta que, con un estallido ensordecedor, toda la pared se desmoronó, revelando un vacío negro detrás que no parecía pertenecer a este mundo. Una fuerza de succión increíble comenzó a arrastrar todo hacia aquel abismo. Muebles, fragmentos de cristal, cortinas arrancadas de sus barras. Me aferré desesperadamente a una columna decorativa, sintiendo como mis pies se levantaban del suelo.
Vidal fue arrastrado inexorablemente hacia el vacío, su forma cada vez más distorsionada y difusa. «Esto no ha terminado», gritó mientras era absorbido. «Volveré. Siempre vuelvo». Con un último aullido desgarrador, desapareció en la oscuridad. En ese momento, las formas blancas que había visto antes comenzaron a materializarse por toda la habitación. Docenas de ellas, cada vez más definidas hasta que pude distinguir rostros, ropas de diferentes épocas, expresiones de alivio y gratitud. Una de ellas se acercó a mí, y reconocí al hombre de la fotografía que había visto en el sótano. «Gracias», dijo con una voz que sonaba como un suspiro lejano. «Has hecho lo que ninguno de nosotros pudo hacer en un siglo. Nos has liberado». Una tras otra, las formas comenzaron a desvanecerse, no en la oscuridad sino en una luz cálida y reconfortante, hasta que solo quedó aquella primera figura. «Cierra los ojos», me aconsejó antes de desaparecer. «Lo que viene a continuación no está hecho para ojos mortales». Obedecí, apretando los párpados con fuerza. Incluso así, pude percibir una explosión de luz tan intensa que traspasó mis párpados cerrados. La fuerza de succión cesó abruptamente, y caí al suelo con un golpe que me dejó sin aliento. Cuando finalmente me atreví a abrir los ojos, la habitación había cambiado. El vacío negro había desaparecido, y en su lugar estaba una pared normal, sin rastro alguno del símbolo. La llama verdosa se había extinguido, y las primeras luces del amanecer se filtraban por las ventanas ahora descubiertas. Ernesto yacía inconsciente en un rincón, pero podía ver que respiraba. El diario de Vidal, que había caído al suelo durante el caos, estaba completamente en blanco, como si nunca hubiera contenido una sola palabra. Me levanté con dificultad, sintiendo cada corte y contusión en mi cuerpo. Cojeando, me acerqué a Ernesto y lo sacudí suavemente hasta que abrió los ojos. Su mirada era diferente, más clara, como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. «Se ha ido», murmuré, más para mí mismo que para él. «Realmente se ha ido». Ernesto asintió lentamente, incorporándose. «Llevo 40 años trabajando en esta casa», confesó con voz temblorosa. Al principio no creía en nada de esto. Pensaba que eran historias para asustar a los turistas. Pero entonces lo vi y me atrapó. Me amenazó con destruir a mi familia si no le proporcionaba lo que necesitaba. Personas sensibles a lo paranormal, como tú. Me miró con ojos llenos de remordimiento. «Lo siento tanto, Alejandro. He enviado a tantos a su perdición». No supe qué responder. Una parte de mí quería odiarlo, culparlo por todo lo que había ocurrido, pero otra parte entendía el miedo que lo había dominado. «Deberíamos salir de aquí», dije finalmente, «y luego decidir qué hacer con este lugar». Ernesto asintió, y juntos abandonamos la suite principal para siempre. Los siguientes días fueron un torbellino de acontecimientos. Ernesto y yo acordamos una versión modificada de la verdad para explicar los daños en la mansión. Un incendio eléctrico que afortunadamente pudimos controlar antes de que se extendiera demasiado. La atracción turística cerró temporalmente para reparaciones, pero ambos sabíamos que nunca volvería a abrir, al menos no como la casa de los fantasmas. Una semana después del incidente, recibí un sobre en mi apartamento. Dentro había una carta manuscrita de Ernesto y un cheque por una cantidad considerable. La carta explicaba que había vendido la mansión a una fundación cultural que planeaba convertirla en un museo de historia local, eliminando toda la parafernalia de Casa Encantada. El dinero era mi parte de la venta, por los servicios prestados y el silencio acordado, según sus palabras. También mencionaba que se mudaría a otra ciudad para estar cerca de sus hijos y nietos, aprovechando la segunda oportunidad que le había sido concedida. Han pasado 6 meses desde aquella noche, y aún tengo pesadillas ocasionales. A veces me despierto creyendo escuchar la voz de Vidal susurrando sus últimas palabras: «Volveré». En esos momentos, enciendo todas las luces de mi nuevo apartamento, en un barrio completamente diferente, y me quedo despierto hasta el amanecer. He investigado sobre Augusto Vidal y la historia de la mansión. Los registros confirman que hubo una serie de muertes inexplicables en 1923, pero no menciona ninguna sesión espiritista ni rituales ocultos. El cuerpo de Vidal nunca fue encontrado, y eventualmente se le declaró muerto en ausencia. Las fotografías de la época muestran a un hombre atractivo y elegante, sin rastro de la maldad que llegaría a consumirlo. La última vez que pasé cerca de la antigua mansión, hace un mes, vi que los trabajos de renovación estaban casi terminados.
La fachada había sido restaurada a su gloria original, y un cartel anunciaba la próxima apertura del Museo Histórico de Malasaña. No pude evitar detenerme y observarla durante un largo rato, preguntándome si realmente habíamos conseguido derrotar a Vidal o si, como le había prometido, encontraría la forma de regresar. Ayer recibí una invitación para la inauguración del museo. Al principio pensé en ignorarla, en dejar atrás todo lo relacionado con aquel lugar maldito. Pero algo dentro de mí sabe que debo ir, que necesito ver con mis propios ojos que el mal ha sido verdaderamente erradicado. La inauguración es mañana por la tarde, y ya he decidido que asistiré, pero llevaré conmigo un pequeño fragmento de espejo, solo por si acaso. Mientras escribo estas líneas, no puedo evitar mirar constantemente por encima de mi hombro, como si esperara ver una figura oscura acechando en las sombras. Sé que suena paranoico, pero cuando has estado tan cerca de algo tan antiguo y maligno como lo que habitaba en aquella mansión, nunca vuelves a sentirte completamente seguro. La línea entre lo natural y lo sobrenatural se vuelve difusa, y comienzas a notar cosas que antes habrías ignorado. Sombras que se mueven cuando no deberían, voces que susurran justo en el límite de la audición, reflejos en los espejos que tardan una fracción de segundo demasiado en imitar tus movimientos. Pero hay algo que me consuela. Ahora sé que no estamos solos en la oscuridad. También hay fuerzas luminosas, almas que resistieron un siglo de tormento sin rendirse a la desesperación. Y si alguna vez me encuentro nuevamente cara a cara con el mal, sabré cómo enfrentarlo. Porque la verdadera regla, la que nunca estuvo escrita en aquella lista, es la más importante de todas. No importa cuán antiguo o poderoso sea el mal, siempre tiene un punto débil. Solo hay que tener el valor de buscarlo.